Bueno, para hoy vamos a hacer un pequeño video rápidamente de algunas características del círculo. Vamos a ver algunas de sus preguntas relacionadas al círculo. Número 1, la pregunta dice: ¿cuál es la ecuación de una circunferencia cuyo centro es menos 2,0 y la medida de su radio es 2 raíz de 2? Entonces debemos recordar que los puntos importantes, el menos 2,0 y el radio igual a 2 raíz de 2. Ok, para crear la ecuación nosotros ya sabemos que nos van a quedar dos paréntesis elevados al cuadrado en suma y que vamos a tener un resultado del radio elevado al cuadrado. El paréntesis inicial, el de la x, va acompañado del valor de la x del centro, o sea del menos 2. Sin embargo, habíamos mencionado que le íbamos a cambiar el signo. En el segundo paréntesis yo debería poner un menos 0. Sin embargo, también ustedes conocen el atajo de que cuando el punto es 0, simplemente se pone la letra elevada a la 2. Pero bueno, se vale mientras lo creamos. Y por último, el radio, que se coloca en la fórmula y que debe colocarse en paréntesis. Porque un radio como este, al ir en paréntesis, recibe de buena manera el elevado a la 2. Entonces, en realidad, la respuesta se acomoda, se limpia un poquito de datos extra y este sería el resultado. X a la 2 más x más, x más 2, perdón, a la 2 más y a la 2. Y todo eso igual a 8. Sería la opción B. Muy bien, vamos a ampliar un poquito la pantalla para que tal vez se pueda notar mejor. Tal vez pueda. La pregunta número 2 dice: considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro B, cuya medida del diámetro es 6. Ok, el diámetro no es uno de los datos que nosotros nos interesan. Sin embargo, el diámetro nos da uno de los datos que nos interesan. Debemos recordar que un diámetro es igual a 2 radios. Por lo tanto, si el diámetro es 6, el radio tiene que medir la mitad de eso. El radio va a medir 3. ¿Ok? La pregunta es: ¿cuál es la ecuación? Entonces ya conseguimos el radio. Ahora necesitamos el centro. ¿El centro dónde lo obtenemos? Bueno, el centro es el punto B. Hay que asociarlo al valor de x, que sería un menos 4. Y también hay que asociarlo al valor de y, que sería un menos 1. Ahora los incluimos en la ecuación. Entonces habíamos mencionado que a la x la íbamos a acompañar del primer valor, pero con el signo contrario. A la y del segundo valor, con el signo contrario también. Cada uno de ellos en paréntesis elevado al cuadrado. Y al otro lado, un radio al cuadrado, un 3 a la 2, que podemos poner en la calco y verificar que nos da 9. De este modo, la respuesta correcta sería el ejercicio, la pregunta, perdón, la opción A. Muy bien, aquí hay otra preguntita que a veces se pone interesante. Dice así: ahora vamos con el dibujo. Tenemos la información referida a la ecuación, ¿verdad? La ecuación es x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y eso igual a 4. Ok, eso nos da datos. La ecuación nos da ciertos datos que nosotros deberíamos de manejar. La ecuación nos da quién es el centro y quién es el radio. Recordamos que el centro lo sacamos de los números que acompañan a la x y a la y de signo contrario. Entonces el 2 va a ir positivo, el 3 también. Cuando ubiquemos en el dibujo al punto 2,3, tanto x como y deben ser positivos. Y por último queda encontrar el radio. El radio no es el resultado que está aquí. Si nos acordamos, en la fórmula dice radio al cuadrado en la respuesta. O sea que lo que yo tengo acá es un radio al cuadrado. Ese 4 equivale al radio al cuadrado. La forma de encontrar el radio es ponerle raíz a ese valor. Entonces el radio tiene que ser 2. Muy bien, para ubicar la respuesta correcta, nosotros vamos a poner en perspectiva, vamos a buscar en el eje de las x al valor 2 y en el eje de las y al valor 3. Entonces deberían coincidir esos dos puntos en un puntico a la derecha o en el primero de los cuadrantes.
Por lo tanto, la opción A se descarta porque su dibujo no está ahí. La opción B podría ser, la opción C podría ser y la opción D también se descarta. Ojo que nos estamos fijando en el centro. Por eso el centro de la B y la C funcionan. Podrían servir. ¿Dónde estaría entonces la respuesta correcta? Bueno, en el radio, en el tamaño del círculo. Entonces nosotros necesitamos una distancia desde el centro hasta un costado, hasta un puntito de la circunferencia que sea 2 unidades. Cuando yo me fijo en esta distancia que está ahí, que ya marqué en rojo, la traslado hasta la orillita, hasta el eje de las Y, me doy cuenta que desde el 1 hasta el 3 hay 2 unidades. Quiere decir que el radio es 2. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Ok, ahí llevamos algunas preguntitas bastante fáciles, ¿verdad? Esto es un examen de bachillerato de el año 2019, aquí a nivel de Costa Rica. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 4 también trae una representación gráfica, un dibujo. Dice, considero la siguiente representación cuyo centro es P y la medida del radio es 4. Entonces yo sé que la distancia que tiene este centro a cualquiera de los puntos es de 4 unidades. Hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Si es de 4 unidades, yo sé que si me desplazo, por ejemplo, hacia abajo, voy a llegar a qué número? A menos 7. Y si me desplazara hacia arriba, llegaría al número 1. No son valores importantes en esta pregunta, pero sí es bueno encontrar un poquito las distancias. Muy bien, la pregunta de nuevo es ¿cuál es la ecuación? Entonces, ¿quién es el centro y quién es el radio? Bueno, el radio me lo dieron, me dijeron que era 4 y el centro es este punto P. El centro está encima del eje de las Y. Al estar encima del eje de las Y, el valor de X es 0, porque si yo lo tiro hacia arriba, toca aquí en el centro donde está el 0. Ahí son las X. Y el valor de Y es justo el número en el que está encima, o sea, un menos 3. Entonces, para hacer la ecuación, el valor de X que acompaña, o el valor que acompaña a las X es 0. Vean que todas las opciones lo traen. Entonces no sirve para distinguir. Pero nos quedaría X a la 2 más, abrimos paréntesis y ponemos al Y más 3. Recordando que al centro siempre se le cambia de signo, ¿verdad? Y por último, vamos a tomar al radio y lo vamos a elevar. Para eso usamos la calculadora y 4 a la 2 nos da 16. De esta manera, la respuesta correcta es la última, la opción D. La pregunta número 5 contiene una información diferente a la que venimos realizando con constancia. Básicamente nos hablan de una recta tangente, ¿verdad? Nos dicen que el círculo es tangente al eje de las X. Si en algún momento recordamos, la tangencia era, perdón, se obtenía cuando había una línea que apenas tocaba en un punto a un círculo. Eso significa que esta línea, este eje, es tangente al círculo en un punto, solo lo toca aquí, en el punto A. Vamos a ver la información que hay. Dice que OB es 17, OB es desde el centro hasta un punto que está allá afuera sobre el eje de las X. Esa línea vale 17. Y nos preguntan por la medida del radio. El radio, si nosotros lo trazamos en el dibujo, sería desde A hasta O, esta línea que estoy poniendo acá en rojo. Como esa es la pregunta, le podemos poner una X. Significa que si somos observadores tenemos un triángulo por ahí. Ese triángulo es un triángulo recto. ¿Por qué es un triángulo recto? Porque tenemos un teorema que habla de que cuando hay un punto de tangencia sobre el círculo se forman ángulos rectos entre el radio y el centro. Entonces quiere decir que yo tengo 17 unidades en esta línea que va a ser la hipotenusa del triángulo. Yo tengo que averiguar este cateto que está acá, que es la distancia del radio, y me faltaría un cateto para poder aplicar algo. Sin embargo, el cateto que me falta es una distancia que se puede encontrar porque tengo los dos valores sobre el eje. Desde 9 hasta 24 hay 15 unidades. ¿Cómo hago? Puedo contar o puedo hacer la resta de 24 menos 9. Ahí está toda la distancia. Entonces, para encontrar el valor de X vamos a utilizar al teorema de Pitágoras, donde cuando buscamos un cateto, lo que hacemos es poner dentro de la raíz una resta entre los números que sí conozco, que sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Metemos eso a la calculadora y nos va a dar el resultado de 8.
Entonces nuestra respuesta sería 8. Muy bien, por ahí vamos bastante bien. Vamos a continuar ahora un poquito con otro tema también. Vamos a hablar de las rectas tangentes. Entonces tenemos un gráfico y me piden que averigüe cuál o cuáles de las siguientes rectas son tangentes. De hecho, vamos a hacer una clasificación. Más que elegir una respuesta correcta, vamos a clasificar cada una de estas líneas. Ok, primer detalle es que conozco que el centro está ubicado en el -5 y conozco que uno de los puntos está ubicado en -3. Eso significa que la distancia que hay aquí, que representa un radio, es de 2 unidades. Entonces, el radio es de 2 unidades. Es de suma importancia porque el radio es el que me dice qué hacer. Vamos a recordar que las rectas que empiezan por x igual a un número, en realidad gráficamente son una línea vertical, mientras que las rectas que empiezan por y igual a un número son una línea horizontal. Entonces, cuando hablemos de estas dos primeras, vamos a crear una línea, un dibujo de manera vertical. ¿En dónde? Pues en el punto en cuestión. Por ejemplo, me dicen que la primera se llama x igual -5. El eje de las x es el eje horizontal, este acostadito, ahí está el -5. Entonces vamos a crear una línea recta encima de él. Y esa línea que vamos a crear resulta que tocó al círculo en 2 puntos. Y cuando una línea tocaba al círculo en 2 puntos, esa línea se llamaba o se clasificaba como una recta secante. Por otro lado, el x igual -7 también tendría que ubicarlo para definir cuál es su clasificación. No veo en el dibujo dónde está el -7. Sin embargo, el radio, como les decía, toma importancia porque él me va a servir de referencia. Yo me voy a mover 2 unidades hacia atrás. Desde el -5, 2 unidades hacia atrás. ¿A dónde llego? -5, -6, -7. Quiere decir que en el número -7, si yo trazara una línea, esa línea tocaría en un único punto al círculo. Esa sería una recta tangente. Ahora analizando las otras dos líneas, la y igual -3 y y igual -8, vamos a buscar a esos valores en el eje de las y. Entonces yo sé que el radio es 2 unidades. El radio se mide para cualquier lado. Si yo lo midiera hacia abajo, estaría moviéndome desde el 0 en y hasta el -2. Quiere decir que el número y igual a -3 queda abajo, queda afuera totalmente, sería una recta exterior. Y ni qué decir del número -8, que probablemente venga a salir aquí, al final. Entonces también sería una recta exterior. O sea que en este caso ambas rectas eran exteriores.